Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a calcular las derivadas parciales de la siguiente función. ¿Cuál función? U es igual a 2xy menos xy cuadrado más 3yz. Entonces, eh, bueno, Alexander me comenta que se va a... Bueno, entonces vamos a preguntarle acá, a ver, preguntémosle preguntémosle a, a Neider Cortés. Neider, Sí, señor. Neider, cuénteme, ¿qué derivada puedo yo hallar acá? Pues podríamos hallar la derivada de u sobre derivada de xy, No, señor, una ¿no? sola. A una sola derivada de x. Bueno, ese es otro tema, ¿no? XY también se puede hacer, pero uy, no, eso ya es más enredado, dejémoslo aquí. Vamos de a uno. Listo, entonces, ¿quién fue el que me dijo la respuesta ahorita? Neider Cortés. Listo, Neider, muchas gracias. Sí. Vámonos con Camilo. Camilo Cárdenas. Señor, Otra, por favor. de U y de Y. De U respecto a Y, ¿listo? Muy bien, Sí, señor. ¿sí? De U de Y, pero ahí se lee de U respecto a Y. Bueno, Listo, Camilo, muchas gracias, muy bien. Bueno, escuchemos a Dayana. ¿Podremos hallar otra? Pues yo creo que no, o no sé. Sí, de U sobre. ¿Qué otra letrica hay aquí diferente? Zeta, Zeta. Z. Correcto, muy bien. zeta. Entonces, en esta función yo puedo encontrar tres derivadas parciales. ¿Listos? Entonces, la primera, pongan, Profe, en cuéntame. el caso que hay, por ejemplo, ahí es YZ, ¿no importa? No. Bueno, no importa que no te entienda. O sea, por ejemplo, digamos que en vez de haber o haya otra X. No, no interesa. Ahí yo puedo combinar o mezclar las letras como yo prefiera. Pero bueno, vamos a desarrollarlas. Pónganle cuidado, muchachos. Vamos a derivar respecto a X. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a coger primero este, ¿sí? Vamos a coger primero este. Entonces, 2X lo vamos a hacer U, ¿cierto? Y Y lo vamos a hacer W. Entonces, vamos a derivar solamente este primer término. Como estamos derivando U respecto a X, sería la derivada de 2X es 2, entonces sería 2, ¿sí? Por el segundo sin derivar, por Y, más la derivada del segundo, o sea, la derivada de W, 0, por 2X, por el primero sin derivar. Entonces, aquí nosotros ya podemos eliminar esto, ¿sí? Nuevamente, ojo, solamente estoy derivando aquí lo de rojo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy derivando respecto a X, entonces la Y se me va a volver un número, una constante. Y ustedes ya saben que la derivada de un número constante, perdón, de un número o de una constante es cero. Entonces, la derivada del primero sería 2, es decir, de 2X es 2, por el segundo sin derivar, Y, más la derivada del segundo, que es ¿quién? Como es la derivada de X, Y. es cero. ¿Por qué? Porque Y se nos volvió una constante, estamos derivando respecto a X. Entonces se nos vuelve cero por la primera sin derivar, por 2X, esto se nos elimina. Bueno, ahora vamos a hacer con azul la siguiente. Vamos a hacer esta, ¿listos? Menos, y aquí, importante, vamos a llamar a este U y a este lo vamos a llamar W. Es decir, a X la vamos a llamar U y a Y al cuadrado lo vamos a llamar W. Menos
La derivada del primero. Entonces, bueno, aquí colocamos un paréntesis porque vamos a colocar esa respuesta, ¿no? Menos la derivada del primero. La derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, y cuadrado, más la derivada del segundo. La derivada de y cuadrado, 0. ¿Por qué 0? Por favor, porque estamos derivando respecto a x. Entonces, esta y se me vuelve una constante y eso nos da 0. Multiplicado por ¿quién? Por x. ¿Sí? Aunque es lógico que esto se nos elimina también. Esto se nos vuelve 0. ¿Listos? Entonces, esa sería la derivada del segundo término. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bueno, dejemos eso. Bueno, cerremos acá esto. Sí, porque este menos afecta, pero realmente pues menos por 0, pues da 0, entonces no hay problema. Y ahora hagamos, no sé, hagamos esto de color café. Hagamos esta otra. Entonces, vamos a llamar a esto U y vamos a llamar a esto W. A U lo vamos a llamar 3Y y a W Z. La pregunta que decía Dayana, yo puedo tener aquí X, Y, Z perfectamente. Es más, me dieron ganas como de cambiarlo porque ahí explicaría más cositas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero realmente aquí eso nos da 0. No nos vamos a complicar. ¿Por qué nos da 0? Pues porque la derivada del primero es 0. Por el segundo, pues da 0. Más la derivada del segundo también es 0. Por el primero sin derivada, pues 0. Entonces todo esto nos da 0. ¿Y por qué nos da 0? Pues porque estamos derivando respecto a x y en este caso no hay x acá. Entonces todo se nos vuelve una constante. ¿Sí? Tanto y como z, esas variables se nos vuelven constantes. Al multiplicarlo por 3 sigue siendo constante y la derivada de una función constante, eso es igual a 0. Cristian Morales levanta la mano. Cuéntenos, Cristian, ¿qué es lo que quiere saber? Primero que tener una pregunta, cuando se deriva respecto a x que estamos derivando en esta, ¿por qué al derivar en la parte de la Bueno, y, o porque, sea, póngale cuidado, Cristian, perdón que lo interrumpa. Cristian, voy a explicar ahora esto. Y ahí yo estoy seguro que va a entender un poquito mejor. Ahora vamos a derivar U respecto a ¿quién? A Y. ¿Listos? Entonces, pónganle cuidado. La derivada de U, habíamos dicho que U era X, es ahora 0. ¿Por quién? Por la segunda sin derivar, por Y. ¿Sí? Otra vez, ojo, vamos a derivar 2X, Y, donde hay un producto pequeño. Entonces, la derivada de 2X da 0 porque estamos derivando respecto a Y. Por Y, más la derivada de W. ¿Quién es la derivada de W? 1 por el primero sin derivar, es decir, por un sin derivar. Y eso sería 2x. ¿Listos? Ah, pero perdón, espere, colocamos aquí la respuesta. Entonces esto sería igual a 2y menos y cuadrado, ¿no? 2y menos y cuadrado. Esa sería la respuesta, ¿no? Y, pues, después quitando todos estos ceros. Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, la derivada de la primera da 0 porque estamos derivando de respecto a y, entonces la derivada de 2x pues nos da 0. Por y, por el segundo sin derivar. Aunque esto pues ya sabemos que esto se elimina, ¿cierto? Entonces esto nos da 0. Más la derivada del segundo que es y, ¿cierto? Entonces la derivada de y es 1 por el primero sin derivar. Listo. Ahora pasemos al segundo término. Menos, abrimos un paréntesis acá. La derivada del primero, x, como estamos derivando respecto a y, ¿sí? Como estamos derivando respecto a y, esto nos daría 0 por y al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos elimina, más la derivada de la segunda, la derivada de y cuadrado, como estamos derivando respecto a y, entonces sería 2y por el primero sin derivar, es decir, por x. ¿Listos? Cerramos ese. Y ahora pasamos al siguiente.
Entonces pasamos al último. Más, en este caso sí ya no puedo decir 0 porque hay una y aquí. Entonces la derivada del primero de 3y, como estamos derivando respecto a y, sería 3 por el segundo sin derivar, z, más la derivada de z nos da 0 por 3y, entonces nos daría 0 por 3y, es lógico que esto es igual a 0. Entonces cancelamos esto, ¿cierto? Cancelamos lo que nos da 0, esto nos da 0, esto nos da 0, y esto sería igual. Entonces miramos qué nos quedó 1 por 2x, me da 2x, me quedó este 2yx o 2xy, eso es lo mismo, y menos por más da menos, ojo, no puedo quitar este menos, porque este menos está multiplicando lo que está dentro del paréntesis, menos 2xy, ¿sí? O 2yx, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Es igual, más 3z, y esa sería la derivada de u respecto a y. Ahora hagamos la última, muchachos, hagamos z. ¿Listos? La derivada de z es más fácil. ¿Por qué? Pónganle cuidado. Porque en la primera hay z, no hay z. Entonces la derivada de la primera sería 0 por y más 0 por 2x. Entonces eso nos da 0, ¿cierto? Entonces eso nos daría la primera 0. Menos, en el segundo término, ¿hay z? No, señor, no hay z. Entonces, ¿cierto? También esto se nos vuelve una constante. La derivada de la primera sería 0 por y cuadrado, nos da 0, más la derivada de y cuadrado sería 0 por x, nos da 0. Entonces, todo eso nos da 0. Pero la tercera sí tiene, entonces, más la derivada de la primera. Entonces, la derivada de 3y es 0, ¿por qué? Porque estamos derivando respecto a z. De 3y sería 0 por z más, ¿sí? Por favor recuerden que esta solamente es esta tercera, ¿no? Más 1, porque la derivada de z, ¿quién es? 1 por 3y. Entonces, si nos damos cuenta acá, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que pues 0 se nos va, 0 se nos va, esto también se nos va. La respuesta simplemente es igual a 3y. Y esa sería la respuesta de la derivada de u respecto a z. Entonces, muchachos, esto es un juego ahí de letras, digámoslo así, de variables que debemos tener en cuenta en el orden que vamos a derivar, ¿sí? Estos son ejemplos muy sencillos, ya cuando nosotros empezamos a meter, ya que radicales, que logaritmo natural, que todas esas, pues lógicamente se nos va volviendo más exigente. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes, algo ahora sí ya que expliqué los tres, alguien que me quiera preguntar algo, con gusto lo miramos. Si tienen alguna dudita, por favor. Nada, ¿todo sobre ruedas? Bueno, entonces preguntemos nosotros. Eh, bueno, a Neider ya le pregunté. Juan Felipe Chipiaje, ¿está por ahí? Señor, Juan Felipe, cuénteme por qué en la primera, si estoy derivando respecto a X, ¿por qué en la respuesta no hay X? porque las canceló, ¿no? Las simplificó y solamente... Bueno, así como que canceló, no tanto. Es una preguntita un poquito ya más elaboradita, pero ¿Lo multiplicó por 0? bueno, sí, podría ser, porque la X siempre tocó multiplicarla por 0 y se me terminó. Bueno, listo, Chipiaje, muy bien. Diego Arias, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué en la tercera derivada solamente me dio un término?
Uy, Ah, cuénteme. Porque Z solo apareció una vez en la derivada. Porque porque qué, a ver, le quiero. Porque la Z solo apareció una vez en la derivada. Exacto, muy bien. Excelente, muy bien, Diego. Porque la z sola, como estoy derivando respecto a z, ¿sí? Entonces, la z solamente me aparece en el tercer término de la función. Entonces, eso quiere decir que los dos primeros términos me dan 0. Listo, excelente, muy bien, Diego, gracias. Bueno, muchachos, vamos a hacer otro, ¿cierto? Más, salimos de acá. Ah, ¿van a tomar pantallazo para tener ese ejemplo? ¿Sí o no lo toman? Ya está tomado, profe. Listo, por lo favor. tenemos escrito. Grupo, son tan amables. Entonces hagamos otro acá. Pero, o sea, profe, ahí ya termina la derivada. ¿Eso era todo? Sí, sí, señor. Eso era todo. Pero, Pero o sea, ¿se organiza en orden o y se muestra? no simplemente queda así. Ah, ok. Bueno, bueno, pero no quiero confundirlos porque es que empezamos a poner aquí radicales y eso se nos pone un poco complicada la cosa, pero bueno, hagámosle, hagámosle. Vamos a hacer esta. X cuadrado Y Z, ¿sí? Menos 2 X Z cuadrado más Y al cubo X. Y al cubo XZ. Ah, no, pero ya lo hicimos aquí en el primero. Ah, pues entonces hagamos una cosa, pongámosle a este un cubo para poderlo explicar, para diferenciarlos, para que entiendan mejor. Bueno, listos. Vamos a dejarlo así nomás de sencillo. Z, Z, X, X y Y están dos. Sí, apenas. Bueno, entonces, William, ¿qué más derivadas puedo calcular yo ahí, en esta función? Con respecto a X, Muy bien, luego derivada respecto a X, ¿cuál más? con respecto a Y y con respecto a Z. Correcto. Muchas gracias, William. Respecto a Y y respecto a Z. Entonces, ¿cuál sería respecto a X? Entonces traten de hacerla, a ver. Bueno, vamos a hacer lo mismo así como para no enredarnos acá. Uy, pero es que aquí sí vamos a llamar aquí A, vamos a llamar aquí B, vamos a llamar aquí C. Aquí vamos a llamar A, vamos a llamar B, aquí vamos a llamar C y aquí sí vamos a llamar solamente A y vamos a llamar B. ¿Listos? Bueno, y entonces empecemos con la primera. Entonces, estamos derivando respecto a X, ¿cierto? La primera. Entonces, la derivada de A sería 2X. ¿Por qué? Porque la derivada de X al cuadrado es 2X, ¿cierto? Por la segunda y tercera sin derivar. Entonces, Y, Z a la 3. Listo. ¿Sí? Más la derivada de la segunda, ¿sí? O sea, la derivada de B, en este caso, sería 0. ¿Sí? Entonces, como la derivada de X, ¿sí? Perdón, la derivada de Y respecto a X es 0, entonces 0, bueno, voy a copiarlo para cuando ustedes lo estudien, pues se guíen, X al cuadrado, Z al cubo, ¿sí? Aunque esto pues realmente no hay necesidad de copiarlo, pero, ¿sí? Más la derivada de Z al cubo,
0 nuevamente porque estamos derivando respecto a x por x al cuadrado y. Listo. Y lo dejamos ahí. Y esa es nuestra primera derivada, es decir, la derivada del primer término. Ahora hagámoslo con azul. Menos, y vamos a hacer un paréntesis acá. Estamos derivando nuevamente respecto a x. Entonces la derivada de 2x, pero aquí no hay necesidad de hacer, le borramos acá una cosa. Aquí no hay necesidad de, ¿Por qué? No hay peso. que realmente el 2x se puede tomar como a, ¿cierto? O sea, no hay ningún inconveniente. Entonces, este 2x puede ser a. Aunque si nosotros fuéramos a hacer esto implícitamente, ¿sí? Ahí sí nos tocaba el 2 aparte y el x aparte, pero pues ya sabemos que la derivada de 2 es 0. Pero bueno, hagámoslo. La derivada de a es 2, lo estamos derivando respecto a x. Entonces, ¿por quién? Por z cuadrada. ¿Sí? Más la derivada de z cuadrado, la derivada de b. Entonces, la derivada del segundo de z cuadrado es 0 por 2x. Entonces, eso se elimina. Listo. Y ahora, por último, hagamos esto. Entonces, hagámoslo de este color oscurito que... Listo. Bueno, aquí es así. Más la derivada del primero. Estamos derivando respecto a x. Entonces, la derivada de y al cubo es 0, ¿cierto? Por la segunda sin derivar. Entonces, por x más la derivada de x que nos da 1 por el primero sin derivar. Y al cubo. Listos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues eliminamos todos esos ceros. Este 0, este 0, este 0, este 0. Y pues simplemente colocamos la respuesta y eso daría 2xyz cubo. 2xyz al cubo. Todo esto se nos elimina. Menos 2z al cuadrado. Menos 2z al cuadrado. Más y al cubo. Y esa sería la respuesta de esa derivada parcial. Bueno, traten de hacer ustedes la y a ver mientras tanto y la de z, ¿sí? Entonces, yo de todas maneras las voy a explicar acá. Ahora vamos a derivar u respecto a y. Entonces, la derivada de x al cuadrado sería 0, ¿cierto? Por y y por z, o sea, la derivada del primero de a sería 0, por y y por z a la 3. Entonces, eso nos da 0. Más, ahora la derivada del segundo, la derivada de y, como estamos respecto a y, entonces ahí sí es 1 multiplicado por el primero sin derivar, x al cuadrado, por z al cubo. ¿Sí? Más la derivada del tercero, como estamos derivando respecto a y, entonces la derivada de z nos da 0. ¿Sí? Vuelvo y repito, esto lo dejo para que ustedes lo estudien, porque pues esto se elimina y no había necesidad ni de colocarlo, pero pues coloquemos x cuadrado y. Listos. Todo esto es la derivada de solamente el primer término. Menos, ¿sí? Entonces hagámoslo de azul, menos, como estamos derivando respecto a y este término no tiene y, entonces simplemente colocamos 0, nada más. Por último, más, hagamos el último término, que sería la derivada de a, es decir, derivada de y al cubo, como estamos derivando respecto a y, entonces esto nos daría 3y al cuadrado por el segundo sin derivar, por x, más la derivada de x, como ya sabemos que estamos derivando respecto a y, eso sería 0 por y al cubo. Y listos, ahí terminamos. Entonces, eliminamos todo lo que tiene 0, ¿sí? 0, 0 y 0. Y la respuesta sería, entonces, x cuadrado z al cubo, ¿sí? X cuadrado z al cubo
más x cuadrado, perdón, más 3y cuadrado x, más 3y cuadrado x. Por último, quedaría así. Entonces es el último término, lo demás se nos eliminó. X cuadrado z al cubo más 3y cuadrado x. Listos, hagamos el tercero. Entonces, vamos a derivar respecto a z. Entonces, en este caso, a pues vuelve a ser 0 multiplicado por y por z al cubo. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero por el segundo y tercero sin derivar, entonces es ese. ¿Sí? El primero va a ser más, nuevamente, x al cuadrado, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del segundo, o sea, es decir, la derivada de y respecto a x es 0. ¿Sí? Entonces, se multiplica por 0 y por z al cubo. Esto también se nos elimina. ¿Sí? Yo creo que ustedes ya se están dando cuenta aquí que no hay necesidad de copiar muchas cosas, ¿no? La derivada ahora sí de z es 3z al cuadrado. ¿Por quién? Por el primero sin derivar, es decir, x al cuadrado, y el segundo sin derivar, es decir, y. Listo. Entonces, ahí ya derivamos nuestro primer término. Ahora hagámoslo con el segundo. Entonces, vemos que tiene z, sí señor, tiene z, entonces la derivada del primero de 2x, entonces abramos paréntesis para no confundirnos. La derivada de 2x es 0, ¿cierto? Entonces estamos derivando respecto a z por z al cuadrado. Entonces esto se nos elimina. Más la derivada de... Estando otra vez este más la derivada de z al cuadrado, entonces sería 2z multiplicado por 2x. Por 2x. Es decir, el primero sin derivar. Listo. Cerremos ahí. Más 0. ¿Por qué más 0? Pues porque y al cubo por x, pues simplemente no tiene z, entonces eso quedaría más 0. Y listos. Ahora sí, eliminamos. ¿Sí? Entonces, eliminamos todos los ceros. Eliminamos este 0, eliminamos este y eliminamos este otro. ¿Sí? Y por último nos daría entonces que eso sería igual a 3z cuadrado. 3z cuadrado. X cuadrado y. ¿Sí? X cuadrado y. Ahora, menos por más da menos. Entonces daría menos 4xz. ¿Listos? ¿Sí? ¿Por qué 4? Pues 2 por 2, 4 y xz. Y esas serían las derivadas parciales. ¿De quién? De esta función. ¿Dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido? Se habla de 3z al cuadrado, x al cuadrado, y. ¿Se siguen incluyendo así en cero? No lo entendí, perdón. Abajo en la última derivando respecto a z, donde se habla de 3z al cuadrado. ¿Sí? Ese 3z al cuadrado es que como es la derivada de z al cubo, entonces el 3 pasa a multiplicar y a la z le quitamos 1, entonces da 3z al cuadrado. Y los otros ¿Sí? términos, los otros, muchos solo se deriva la z, el término z, y de resto se deja igual. Pero entonces igual no se elimina ni nada porque están sin derivar. Sí, ahí no da 0 por ningún lado, porque la derivada de z existe y las otras. Bueno, muchachos, entonces, esto es derivadas parciales. Por favor, ¿cuál es el tema de consulta? Entonces lo voy a colocar acá. ¿Sí? Vamos a dejar el tema de consulta. Tema de consulta va a ser regla de la cadena en derivadas parciales. En derivadas parciales. ¿Sí? Ese es el primer tema, por favor. Y el otro es concepto y clases de ecuaciones diferenciales.
Entonces, ahorita les voy a subir el libro de SIL y también les voy a dejar una imagen para que vayan desarrollando las primeras integrales de fracciones parciales. Entonces, deben desarrollar aunque sea una, ¿sí? De aquí a las 10:15, y la idea es que envíen un pantallazo de lo que hicieron al chat interno, ¿sí? Es decir, les voy a dejar una imagen ahorita, que es la primera parte del taller, que es solucionar esas integrales por fracciones parciales. Y también les subo el documento en PDF donde hay varias desarrolladas para que tengan guías, ¿no? Porque pues yo hice relativamente las más sencillas, pero casi todas son el mismo proceso. Es un proceso muy similar, ¿sí? Que es prácticamente descomponer el numerador y el denominador es el caso que me da a mí, el método, podríamos llamarlo así, pero vuelvo y digo que el método es cuando es algo ya más, como más establecido. Entonces, por favor, tómenle pantallazo y lo envían al grupo, ¿sí? Y esa sería la temática para la próxima tutoría. Regla de la cadena en derivadas parciales y concepto y clases de ecuaciones diferenciales. Por favor, este concepto y clases de ecuaciones diferenciales lo van a ver del libro que les voy a enviar. ¿Listo? Está en las primeras páginas. Para que no lleguen con una cantidad de información de pronto de otros lados, que es mucho, es bastante lo que hay acá. ¿Listos? Entonces, espero que ya hayan tomado el pantallazo. Profe, una pregunta rápida. Sí, cuénteme. Entre más, digamos, si fuera, digamos, otra variable, ¿se hace lo mismo? ¿Derivar el primera y las otras 4 sin derivar? Correcto. Bueno, espero voy a tomar el pantallazo para... Bueno, llegó Jefferson, no llegó. Llegó Joan Medina, tampoco llegó. Llegó Cristian Rojas. No lo veo por ahí. Listos. Sí, correcto, William. Si son 4 variables, la derivada de la primera por las 3 sin derivar, más la derivada de la segunda por las otras 3 sin derivar y así sucesivamente. Eso es una sucesión. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, pendientes del grupo de WhatsApp. Ya ahorita les envío nuevamente la grabación, el libro, el documento de fracciones parciales y la imagen de lo que